Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a esta clase número 7 de Duplica tus ventas. Y bueno, este es un programa diseñado para que profesionalices tu área comercial. Estamos desmenuzando a conciencia 10 fases dentro del ciclo de la venta. Y bueno, ya el día de hoy vamos en la fase número 7. Eso significa que ya llevamos prácticamente el 70% del camino recorrido, con lo cual al día de hoy tú ya tienes herramientas para mejorar tu intención de la venta, para ponerte metas más grandes y para identificar las necesidades y los objetivos de tu prospecto con anticipación, de manera que seas capaz de brindarle la mejor solución a sus necesidades. Y recuerda que cuando tú ayudas a otros a alcanzar sus objetivos, a cubrir sus necesidades, en automático las tuyas se cubren. Es como el efecto espuma o el efecto bola de nieve. Vas acumulando y cada vez agarras más inercia. Entonces, yo sé que para la mayoría de ustedes este contenido es novedoso. Son temas que no vemos normalmente en un libro de ventas o en un entrenamiento convencional. Son técnicas muy poderosas, pero que requieren práctica. Entonces, no te lleves la información como si esto fuera solamente un podcast, donde pones ahí la musiquita de fondo mientras te arreglas. O sea, está bien que la pongas después como musiquita de fondo para que repases los conceptos, pero al menos el tiempo que te toma la sesión, los aproximadamente 30 minutos que tenemos de cada clase, siéntate con la intención de aprender. Toma notas en tu libreta personal y lo más importante, llévalo a la práctica hoy mismo. Información aplicada es poder. La información solita por sí misma no nos lleva a ningún lado, pero cuando le damos forma, cuando la llevamos a la práctica, entonces no solamente la memorizamos, la aprendemos. Y aprender es un proceso de hacer propio, algo que antes no estaba en nuestra cajita de herramientas, en lo que llevamos ahí. Y bueno, la clase número 7 se llama la técnica de los precierres. Bueno, es técnica relativamente porque son procesos, es el proceso de los precierres. Y los precierres son todos los momentos previos al cierre definitivo. Ya mañana que nos toque ver el cierre de la venta en sí, vamos a hablar que el cierre final es el momento en el que el cliente paga por el producto o servicio. Antes de eso, si te dijo sí lo quiero, sí me interesa, tráemelo el viernes, eso se llama promesa de venta. Hasta el momento en el que el cliente paga por el producto o el servicio, no hay un cierre de venta. Hay una promesa, hay un plan, forma parte a lo mejor de tus intenciones ahí de venta, pero no se ha cerrado la venta. Ahora, antes de llegar a ese momento cúspide que ambicionamos como vendedores, el momento en el que el cliente dice, sí, acepto. Antes de llegar a ese punto clave, tenemos muchos escalones previos, ¿no? Ya vimos que es importante tener una lista de contactos, muchos más contactos que tiempo para llamar. Ya vimos la importancia de precalificar a mis prospectos para trabajar menos y obtener mejores resultados. Ya vimos la forma correcta de contactar a estos prospectos y acercarlos de manera que esa cita o ese encuentro tenga mayores posibilidades de éxito. Ya vimos la estrategia para dar una presentación efectiva independientemente de si tú vendes productos o servicios o a lo que te dediques. Esa estrategia funciona en todos los nichos y a todos los niveles de negociación. Después vimos que a partir de una presentación surgen las objeciones y cómo hacer un manejo apropiado de las objeciones. Pero durante todo ese proceso, desde el contacto hasta el punto antes de llegar al cierre definitivo, en todas esas etapas vamos a incluir, a meter como separadores en el libro, vamos a incluir estas estrategias de precierre para acercar al cliente potencial, al prospecto, al momento culminante del sí de una forma más fácil. No es lo mismo que yo esté sentada dando una presentación de mi negocio y de repente de la nada aparezcan un bonche de papeles que se llama contrato y entonces el cliente hasta se espanta, como que, ya va en serio, ya sacó papeles. Y esa aparición brusca y repentina de los contratos le puede dar cierta desconfianza, le da miedo,
porque un contrato siempre es una cuestión formal y la gente de forma natural le tiene miedo al compromiso. Entonces, yo necesito llevarlo pausadamente. Una sugerencia es que si tu cierre involucra la firma de algún contrato, desde un principio tengas los papeles, no dentro del folder, los tengas afuera, ahí a la vista, para que no surjan como una serpiente en medio de la reunión. También hay otras técnicas, como que no ocupamos la palabra firmar, no ocupamos pagar, decimos invertir. O sea, hay diferentes técnicas respecto al lenguaje, pero hoy voy a hacer énfasis en cómo llevar de la mano, digamos, al prospecto, al cliente potencial, por estas fases intermedias que se conocen como precierres, para que el momento del cierre definitivo se vaya como cuchillo caliente en mantequilla, sea un protocolo más, sea un paso más, no sea el paso por el puente colgante a 10 metros de altura, 100 metros de altura, sea algo muy sencillo, sea mero trámite, ¿ok? De eso trata esta clase. Y bueno, vamos a ver que en todo momento estamos cerrando. Todo es un cierre, pero no todo es el cierre final. Desde el momento en el que yo llamo, hago esa primera llamada a mi cliente potencial o mando el mensaje y el cliente potencial se entera de esta oferta, de esta propuesta de valor que tengo, para la cual le estoy pidiendo el tiempo, el que me conteste la llamada o me conteste el mensaje, ya estoy cerrando. En el momento en el que me acepta la cita, dice sí, sí te voy a ver, sí te voy a recibir, sale, sí voy a ir a visitarte, en ese momento ya cerré una cita. Después, el que yo entre y le haga algunas preguntas como parte del diagnóstico y el cliente diga, ah, sí te respondo, mira, es esto, sí quiero esto, sí busco aquello, sí necesito esto, en ese momento estoy cerrando. O sea, todos los momentos intermedios, desde el contacto hasta el cierre definitivo, son de cierre, pero no todo es el cierre final. Sin embargo, son escalones que nos preparan para ese cierre final. Ahora, un precierre, hay una película noventera que habla de esto. Si tú ves la película, de verdad no vale la pena. O sea, vale esa escena, y déjenme ver si se las consigo y se las mando el enlace a YouTube por el grupo. Es una técnica en la que el capacitador de estos agentes de bolsa les está diciendo, todo el tiempo estamos cerrando, todo el tiempo estamos cerrando, siempre estamos cerrando, porque entonces hacerte un cerrador de ventas te convierte en alguien con más poder personal, con mayor seguridad, y se te hace el hábito. Así como aquí en México tenemos la cultura de que, bueno, antes del coronavirus, está la cultura de que alguien estornuda y automáticamente volteas y dices, ¿salud? O sea, es algo que ya hacemos en piloto automático, que yo no sé por qué entramos a cenar a algún lugar donde venden tacos y todo el mundo tiene la costumbre de que cuando entra y sale dice provecho. No conoces al de al lado, pero ya en automático te lo dicen y es un gesto de cortesía y dices gracias, aunque te agarren a medio taco. O sea, esas son cuestiones que traemos de forma cultural y que ya arraigamos como detonadores automáticos de nuestra conducta. Entonces, si tú te educas a que en todo momento estés generando cierres, hacer tu cierre definitivo donde hay dinero involucrado, el momento donde le dices con tarjeta o en efectivo, transfieres o depositas, cuando llegas a ese punto es un cierre más, ya se te hizo el hábito de cerrar de manera natural. Por eso es que me gusta esta escena de la película, porque hacen de los cierres algo habitual, te lo muestran como algo cotidiano y que hay que hacer uno tras otro. Eso es como lo valioso. Entonces, esta técnica del ABC, del ABC, desde el inglés de siempre estar cerrando, es muy poderosa y de eso trata la clase de hoy. Ahora, para llegar a este punto de que el cliente diga que sí al menos 5 veces antes de llegar al cierre final donde dice sí, aquí está mi tarjeta, para llegar a eso vamos a identificar 3 esferas desde donde nos podemos acercar al cliente potencial y tener la empatía y el nivel de conexión, involucrarnos al suficiente punto en el que hagamos preguntas directas que se respondan con sí
y que me permitan hacer estos precierres de manera fácil, pausada, armónica, natural dentro de la conversación. Y la primera esfera es el acercamiento emocional. ¿Cómo voy a identificar cuando yo ya tuve un acercamiento emocional con mi cliente potencial? Bueno, porque el cliente se muestra emocionado y habla acerca de sus emociones. Ahora, emoción, no todo es, ¡uy! Estoy feliz. O sea, no, la emoción también es cuando el cliente expresa enojo, o cuando el cliente expresa tristeza, o cuando el cliente expresa frustración o desconcierto. ¿Con respecto a qué? Con respecto a su problema. Cuando el cliente conecta emocionalmente con su verdadero problema, con su verdadera necesidad, va a tocar las emociones, va a hablar acerca de sus emociones y tú te vas a dar cuenta que tiene un lenguaje corporal respecto a eso de lo que te está hablando. Entonces, cuando el cliente habla de sus emociones o muestra emociones manifiestas por medio de la cara, de las manos, en fin, entonces sabes que hay empatía. Sabes que está hablando acerca de su verdadera necesidad. Entonces, si yo me doy cuenta que está muy enojado por la inseguridad respecto a la pandemia, entonces la pregunta sería, a ver, yo veo que a ti te molesta mucho que haya tanta inseguridad a partir de la pandemia. Sí, o sea, la respuesta automática del cliente va a ser sí, porque va a afirmar esa pregunta en la que tú ya conectaste con sus emociones, identificaste. Oye, veo que te pone triste haber perdido de esa manera. Sí, porque, o sea, ¿qué buscamos? Que el cliente diga que sí, muchas veces. Es un condicionamiento de programación neurolingüística. Decir que sí muchas veces te pone en un ambiente, en un estado de fluidez positivo. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta que hay acercamiento emocional? Cuando las personas mueven las manos a la par que están explicando, hay conexión emocional. Es cuando ya se conectaron el cerebro y el corazón. Cuando yo te explico moviendo las manos y señalo y muevo, aunque sean personas de temperamento muy pasivo, que no tiendan a hacer movimientos así súper grandes, aunque sean movimientos aquí chiquitos, controlados, pero hay movimiento de las manos a la hora de explicar. Entonces hay un acercamiento emocional y es el momento de hacer una pregunta de precierre. O también cuando las personas están explicándote algo y voltean hacia arriba, están soñando, imaginando, visualizando. ¿Qué pasa? Conectan primero, o tu trabajo es que conecten primero con el dolor, con la necesidad, con la carencia, con lo que verdaderamente les molesta de su situación actual, y después llevarlos al punto en el que conecten con el panorama ideal de cómo sería su vida si esa transformación que tu producto o servicio ofrece ya estuviera presente. Eso es lo que ya vimos en el punto A y el punto B cuando veíamos la otra estrategia. Pero es importante que en el momento en el que conectan con las emociones y que ya sea que hablan acerca del enojo, del dolor o de la tristeza, hagas una pregunta de precierre. Lo mismo que cuando sueñan y visualizan, ya se vieron con esa vida padrísima que tu solución les va a aportar, que ahí también entre una pregunta de precierre, porque están conectando con las emociones. Tú ya aperturaste las emociones de tu prospecto, entonces tienes ese espacio para buscar la afirmación. Esa fue la primera esfera del acercamiento. Hay otro que es el acercamiento intelectual. Es otra esfera donde nos damos cuenta que el cliente potencial está casi listo o está en proceso de estar listo para el cierre final. Y en el acercamiento intelectual, el cliente suele hacer preguntas técnicas. Es donde te dice, ¿y cómo funciona? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cómo se instala? ¿De dónde viene? ¿De qué materiales está hecho? Todo lo que tenga que ver con el funcionamiento, con la fabricación, con la parte operativa, con la implementación. Todos los detalles técnicos acerca de tu producto o de tu servicio son preguntas que te permiten un acercamiento intelectual, donde con una pregunta que tenga que responderse con sí, le vas a afirmar eso que te está preguntando.
Entonces, si me pregunta, oye, pero ¿cómo funciona? Porque yo lo veo complicado, entonces tú puedes contestar, no, pues funciona así y así, y bueno, por lo que veo para ti es importante que sea fácil de usar, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que no lo voy a usar nada más yo, lo van a usar mi esposa y mi suegra, que no son nada dadas a la tecnología. Ah, no, sí, mira, súper fácil de usar, porque la pregunta técnica es un acercamiento para que diga que sí, de nuevo, porque ya está interesado. El momento en el que el cliente hace preguntas demuestra interés. Aquí es donde la pregunta nos apertura y nos agiliza el proceso de cierre. Es bien importante que cuando surgen el acercamiento intelectual o el siguiente, que es el financiero, ya no aplaces, ya no le des vueltas a la presentación. La primera parte de tu presentación, incluido el diagnóstico, solo sirve para aperturar la esfera emocional, para que el acercamiento emocional se dé con ese cliente potencial. Al momento en el que ya estamos en un acercamiento intelectual o cuando ya llegamos a un acercamiento financiero, es momento de acelerarnos hacia la fase del cierre final. ¿Okay? Otra manera de que el cliente tiene un acercamiento intelectual en tu presentación es cuando habla de sus experiencias previas. Cuando te cuenta que ya compró algo parecido, cuando te platica que de chiquito usaba, cuando te dice que él no lo tiene, pero que su primo en tal lado ya lo compró, cuando te dice que ya investigó cómo funciona, que ya incluso tomó una presentación tal vez de tu competencia. O sea, cuando el cliente habla de sus experiencias previas, habla de su conocimiento respecto al tema, tiene un acercamiento intelectual contigo. Aquí, ojo, voy a abrir un paréntesis. Es bien importante que tú edifiques y valores el conocimiento de tu cliente potencial. O sea, aquí no se vale hacerse el listillo, aquí no te sirve ser un sábelo-todo. Muchos vendedores lo que hacen es que si yo digo, bueno, sí, lo que pasa es que ya busqué en internet y ya sé más o menos cómo funciona. No, mira, lo que pasa es que la información de internet está incompleta. Tú necesitas saber que bla, 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 bla. ¿Qué me está diciendo? Que estoy tonta. Me está diciendo que no sé investigar. Me está diciendo que lo que yo sé no sirve, me está descalificando. Y si mi vendedor me descalifica a mí, en automático mis neuronas espejo van a descalificarlo a él, a su presentación, a su información y a absolutamente todo lo que hay alrededor de esto. Entonces, cuando el cliente conecta de forma intelectual con esto que tú estás explicando, tú a fuerzas necesitas edificar y reconocer su conocimiento. ¡Claro! Es que, a ver, platícame, ¿qué fue lo que leíste? Pues leí esto y el otro, y entonces vas a ver que hay una conexión emocional porque movió las manos. ¡Ay, qué padre! Sí, mira, yo había leído algo parecido, y entonces puedes de manera sutil encauzarlo hacia las ventajas de tu producto. Pero ya afirmaste su conocimiento, afirmaste su poder, y lo llevaste a otro sí, a que estás de acuerdo y él está de acuerdo contigo. En cambio, cuando te pones en plan listillo, cierras la puerta hacia ese acercamiento intelectual, y una vez que cierras puertas, el cliente se aleja. O sea, imagínate que es un pasillito con muchas puertas intermedias. Cada que hay un sí, el cliente se acerca más. Hay un sí, el cliente se acerca más. Pero si tú, por el contrario, cierras estas puertas, el cliente se va alejando, hasta que llega el cierre final y dice, déjame lo pienso, déjame lo consulto con alguien más. Yo te aviso, mira, checo la información y nos hablamos por ahí del siguiente mes. O sea, cuando llegas a ese punto es porque ya lo perdiste. Entonces hay que acercarlo constantemente. Y bueno, la última, otra forma en la que tu cliente potencial tiene un acercamiento intelectual contigo es cuando investiga, o sea, te pregunta de manera directa en cuánto tiempo se entrega, cómo llega, cuáles son las características del producto, por qué funciona así, por qué opera de este modo, si cambia con la temperatura, con la altitud, o sea, cuando hace preguntas muy técnicas, pero ya muy concretas. Digamos que cada una de estas va
avanzando cada vez más. Las primeras preguntas técnicas son abiertas, son generales. Podrías contestarlas con tu producto o con cualquier otro producto o servicio del tipo. Pero ya cuando te contó sus experiencias previas y cuando dice, bueno, específicamente ¿en cuánto tiempo llega? Bueno, ¿y en cuánto tiempo lo instalan? ¿Y a partir de qué momento entra en vigencia? Oye, ¿y cuánto tiempo me va a servir la garantía? Oye, acá cuando pregunte específicamente de tu producto, de tu servicio, ya está listo para el cierre final. Por eso es que lo llevamos paulatinamente por varios momentos en los que diga sí. Y la prueba inequívoca de que ya estamos en el momento del cierre, que ya la presentación va a culminar con un sí acepto, es cuando el cliente potencial tiene lo que llamamos el acercamiento financiero. O sea, primero tuvimos un acercamiento emocional, una conexión con su verdadero problema y con su verdadera aspiración. Luego tuvimos un acercamiento intelectual, donde le damos espacio al cliente de que comprenda de qué manera mi producto o servicio le va a mejorar sus condiciones de vida, ya acá en el cerebro. Ojo, primero viene la respuesta emocional, porque absolutamente todas las compras se hacen por emoción. O sea, no hay una sola venta que digas tú fue 100% lógica, jamás. Primero reacciona el tallo cerebral y 7 segundos después la corteza. O sea, siempre decidimos comprar por emoción. Entonces, cuando llegamos a este punto del acercamiento financiero es porque ya tuvimos contacto emocional, ya tuvimos conexión intelectual, ya comprendió el alcance, la magnitud, todo, y hace preguntas del tipo, ¿cuánto cuesta? A lo mejor es el chiste, ¿no? ¿De cuánto y por qué tan caro? Bueno, y esta maravilla, ¿en cuánto me va a salir? O sea, ya está asumiendo que te la va a comprar. Ya incluso hace a lo mejor algunas alternativas de pago, hace alguna contraoferta. Oye, ¿y si te compro 3 me sale más barato? Oye, ¿sabes qué? Es que también lo va a ocupar mi prima. Y si nos lo vendes al mismo tiempo, ¿me das un regalo o me haces un descuento? O sea, ya cuando pregunta el precio, está listo para comprar. Ya cuando busca alternativas para hacerte el pago, ya está listo para comprar. Ojo, si estas preguntas del acercamiento financiero surgen antes de que haya un acercamiento emocional y un acercamiento intelectual, todavía no está listo para la compra, está listo para batearte. Todavía no despiertas el suficiente interés. O sea, si tú desde un principio te dicen, ¿cuánto cuesta? 20 pesos. No, gracias, está muy caro. Y se va. Porque no estaba listo. No transitó el camino de los precierres. No identificaste el problema. No le estás ofreciendo una necesidad. Estás dando un precio por dar. No da lo mismo que digas 20 a que digas 1000. No ha visto el valor de tu oferta. Sin embargo, si tú ya lo transitaste por los otros precierres, por los otros momentos de conexión emocional y mental, al momento en el que después de esas fases pregunta el precio, te ofrece alternativas de pago o incluso hace bromas respecto al costo-beneficio, entonces verdaderamente está listo para el cierre definitivo. Muchas veces ocupamos la broma, el sarcasmo, la ironía como parte de una aceptación mental y emocional de lo que estamos haciendo. Como que todavía no lo asimilo del todo, no lo puedo decir tanto en voz alta, entonces como chiste está bueno. Entonces si yo le voy a comprar algo a mi perro, yo puedo decir, ay mira, me sale bien cara su amistad, pero estoy asumiendo que voy a pagar por el servicio que me están ofreciendo para el perro, haciendo el chiste de que me sale muy cara su amistad, ¿no? O de que, mira, ¿para qué me casé? Ahora tengo que pagar todo esto. Ya estoy asumiendo que lo voy a pagar. Y ese tipo de lenguaje no verbal es al que es indispensable que prestes atención. Es más importante lo que no dice con palabras que el discurso verbalizado. Nunca lo tomes como una ofensa, como que se está burlando del producto, de tu trabajo. No, la ironía y la broma forman parte de un concepto, de un proceso de asimilar mental y emocionalmente el compromiso que estoy adquiriendo. Y bueno, ¿cómo aprendemos a generar precierres? Esta fue como que la parte teórica, ¿no? Promover el acercamiento emocional, a estar atentos al acercamiento intelectual, aperturarlo, darle confianza, contestarle, que cada rato me diga que sí, hacer preguntas directas que me diga que sí. Y bueno, cuando hace acercamiento financiero, listo para el cierre. Ahora, ¿cómo llego a este punto? Primero, hazte el hábito de aprender a hacer preguntas. Pregunta apropiada
siempre me va a dar la respuesta indicada. Anota eso. Pregunta apropiada siempre me va a dar la respuesta indicada. Si yo hago la pregunta de ¿a poco no te gusta? ¿A poco no? Estoy metiendo la palabra no, ya lo estoy condicionando a que me conteste que no. No, bueno, o sea, sí me gusta, pero ya dijo que no, y cada no se va alejando de mi cierre final. No, eso tampoco quiere decir que, ya dijo que no, ya no lo voy a cerrar. No, sí lo cierras, pero te cuesta más trabajo. Pero se siente más forzado, le duda más de soltar la tarjeta, es un poquito más pausado el proceso. Entonces, edúcate, aprende a hacer preguntas que se respondan con un sí. Que la pregunta invariablemente la plantees de modo que la respuesta sea sí. Ahora, cada que el prospecto tenga un acercamiento, ya sea emocional, intelectual o financiero, hay que responderle con emoción, con gusto, con felicidad. Acuérdate que el factor más importante para una persona es el reconocimiento. Saberme amado, saberme inteligente, saberme reconocido, saberme importante, saberme útil, es lo más importante en la vida de todas las personas. Entonces, cuando haga un acercamiento intelectual, pues le dices, ay, claro, qué padre que te guste leer, oye, fascinante encontrar una persona tan inteligente como tú. O sea, que sean respuestas honestas, pero que ensalces su posición. Que si tuvo un acercamiento emocional y te contó la historia de por qué está tan triste o por qué está tan enojado, un pequeño toque, dependiendo de si son dos varones, dos mujeres, de si es varón con mujer, puede ser un pequeño toque en el hombro o un pequeño toque en la mano que diga gracias por la confianza. Yo valoro que compartas esto conmigo y correspondas a esa confianza. No con toda una historia larguísima, puede ser algún comentario muy breve para que no te extiendas en la presentación, pero que le afirmes esa confianza, que celebres el que te haya aperturado eso. Y que si hace un acercamiento financiero, tengas una palabra de afirmación de, muy bien, qué bueno que tengas esta capacidad de decisión tan rápida, perfecto, vámonos a lo que sigue, que le des la confianza de seguir adelante. Porque muchas veces ante los acercamientos, como veíamos en el caso del acercamiento intelectual, solemos frenar o rechazar el acercamiento del prospecto, y entonces eso, en vez de ayudarnos, nos entorpece en el proceso. Y bueno, por último, hazte el hábito de promover al menos 5 precierres durante toda tu presentación. O sea, al día de hoy, en estricta teoría, estamos practicando presentaciones desde el viernes de la semana pasada. Entonces ya llevas más de 10 presentaciones donde aprendiste a implementar el contacto, donde aprendiste a hacer diagnóstico, donde aprendiste a identificar su problema, mostrarle la solución, donde aprendiste a algunas técnicas que tal vez no conocías. Bueno, el día de hoy tu reto es que aprendas a implementar estas preguntas de precierre, estas preguntas que se responden con sí, y que en el momento en que el cliente tiene los acercamientos del tipo que sea, emocional, financiero o intelectual, tú celebres el acercamiento y le des todavía más confianza y lo apertures más. Entonces, en resumen, tu reto del día de hoy es que realices 3 presentaciones de venta. O sea, acuérdate que si no hay actividad, ¿cómo quieres que haya productividad? O sea, si yo quiero vender, pues necesito ir a ofrecerle mi producto o mi servicio a las personas. Y que incluyas como parte fundamental de estas 3 presentaciones los 5 momentos de precierre. Que incluso en tus notas le pongas ahí acercamiento emocional, acercamiento intelectual, sí, primer acercamiento financiero, y que tengas por favor la confianza de compartirlo en el grupo, de escribírmelo acá en el video, de ponerlo en los comentarios, que me digas qué tal te funcionó la técnica, cómo la pudiste aplicar y qué resultados vas obteniendo con estos cambios. Recuerda que tus prácticas de la semana, y ya estamos por cerrar los 10 días de entrenamiento, entonces ya debimos de haber alcanzado una meta importante, era tu intención de venta, duplicar tus ventas, en qué monto y a partir de qué negocio, y que la actividad es la que genera productividad. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo en este curso de Duplica tus ventas? A rediseñar nuestra estrategia de trabajo, a que hagamos las cosas de un modo más inteligente para que el resultado sea mejor. Te estoy enseñando a trabajar menos y a ganar más.
Y entonces yo con esto cierro tu clase. Que tengas un excelente día. Te mando un abrazo, besos, bendiciones y nos vemos en tu clase de mañana. A practicar y hacer muchas intenciones de venta. Que tengan un excelente día. Bye bye. ¡Listo!